Qué temazo de los Gardelitos. Hay que enterrarlos vivos. Temazo de los Gardeles. Extraordinaria banda. Una de mis favoritas. Bien, amigos, amigas, en Elijo Creer le damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera Cami Palacín. Un aplauso para Cami Palacín. Señoras y señores, en sus casas también todos aplaudiendo. Gracias, o como hacen los chicos de... Bien, ¿cómo estás, Cami? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Semana de la memoria. Sí, semana de la memoria. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué hizo el Poder Judicial durante aquellos años? Sí, es una pregunta que no se hace muy seguido. O sea, cuando Emi y vos me propusieron hablar del Poder Judicial durante la dictadura, me pareció interesante por esto, ¿no? Como no se suele hablar más de los juicios de las juntas, sí, pero no se habla tanto de cómo funcionaba tal vez el Poder Judicial o la Corte Suprema o los jueces durante el proceso de reorganización nacional. Para hacer esta columna voy a hacer una confesión de parte. Yo tampoco sabía mucho cómo funcionaba el Poder Judicial durante la dictadura, más de las cosas obvias que todos los que alguna vez estudiamos la dictadura sabemos. Sí. Y me basé un poco, leí dos cosas que me parecieron muy interesantes, que voy a pasar el chivo rápidamente por si a alguien le interesa después ahondar un poco. Uno es un libro del CELS que se llama Poder Judicial y Dictadura, de María José Sarrabayrouse, que es una antropóloga muy grosa, que hace una tesis doctoral sobre el Poder Judicial y la dictadura. Y se basa en particular en el caso de la morgue judicial, que es un caso que no es nada conocido, para mí no es tan conocido. Que inició, es para hacer una columna entera el caso de la morgue judicial, pero es básicamente un caso que inició durante la dictadura. O sea, los abogados del CEL se presentaron en el 1982 para reclamarle a la morgue judicial que había dictado actas de defunción, había hecho autopsias y había inhumado, o sea, había enterrado cuerpos de detenidos desaparecidos sin intervención de un juez competente, claro, o sea, directamente por orden de las Fuerzas Armadas. A partir de esta causa se encontraron millones de cosas, se entendió mucho cómo funciona el Poder Judicial, entonces es un libro que es muy bueno para entender bien. Y después me basé en otro libro que no leí porque no llegué tampoco, leí tanto, que se llama Usted también, doctor, que justo recién en Instagram me lo recomendaron cuando puse que iba a hablar de esto, que se llama Juan Pablo Boslavsky, que es un chabón que escribe exactamente sobre el Poder Judicial en la dictadura. Dos cosas buenísimas para entender sobre esto. Podemos empezar hablando de qué es lo que hizo la Junta Militar apenas tomó el poder, ¿no? Sí, sí. Bueno, la Junta Militar obviamente declaró que estaban caducos los mandatos del Poder Ejecutivo Nacional, de los poderes provinciales, también disolvió el Congreso, disolvió las legislaturas provinciales, y también lo que hizo fue remover a todos los jueces de la Corte Suprema. Los removió y designó nuevos funcionarios, obviamente leales a ellos. Lo mismo hizo con los jueces de las Cortes Superiores de las provincias, y el resto de los jueces estaban sujetos a remoción sin causa. Claro. O sea, si te echo, no tengo que explicar por qué y a la mierda. Así empezó. Las Fuerzas Armadas, cuando tomaron el poder, se dividieron entre ellos, se dividieron ministerios, se dividieron órganos del Estado. El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial quedó en manos de las Fuerzas Aeronáuticas. Esto como para entender, la Fuerza Aérea era la que estaba a cargo del Ministerio de Justicia y de los poderes judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como ya venimos diciendo es algo que está hablándose mucho hoy en día, ya venía con las dictaduras de el 1930, Uriburu, sí, en el 55, sí, ya venía con una doctrina que le llaman la doctrina de facto, que era básicamente que apenas un gobierno de facto, un gobierno militar tomaba el poder, la Corte ya rápido, antes de que llegue alguna causa, sacaba una acordada diciendo: este gobierno, por ejemplo, ejerce una función administrativa y política que está derivada de su posesión de la fuerza, entonces yo no puedo hacer nada, no puedo meterme judicialmente, yo solamente aplico la ley. Una idea de que justamente la justicia es un mero aplicador de la ley sin pensar de dónde viene esa ley, si esa ley es justa, etc. Esto pasó en todos los golpes de Estado, desde el 1930 hasta la fecha, por lo que en 1976 no fue el raro que apenas asumió la dictadura, sacaron a los jueces de la Corte y pusieron a los suyos. La Corte salió a decir: este gobierno lo que está por hacer es una reorganización nacional, está bien lo que está haciendo, está jurando cumplir con sus propias normas, el Estatuto de Reorganización Nacional y con la Constitución. La Constitución, zaraza. Sí, sí. Pero ellos decían que cumplían con el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y con la Constitución. O sea, la propia Corte está avalando que las normas de las Fuerzas Armadas eran normas válidas. Eso ya es como una... La Corte avalando que no haya Estado de Derecho, de una. Corte, claro, sí, exacto. Que no haya Constitución vigente. Sí.
En este sentido, algo que se habla mucho, acá estamos viendo a los jueces no saben lo que costó, de verdad, encontrar esta foto. Cami, yo jamás había visto estas caras. Bueno, cuando le dije a Emi que iba a hablar de los jueces de la corte de Videla, de toda la dictadura, le dije que me costó muchísimo encontrar no solo sus caras, sino encontrar noticias del tipo procesados, condenados, juzgan a juez de la corte. Nada, no hay nada. Claro. Muy complicado. Claro. De hecho, voy a hablar después de uno de ellos, que les quiero mostrar una cosa hermosa que encontré. Pero bueno, algo que se habla mucho del Poder Judicial en la dictadura es el tema de los habeas corpus. Sí. Los habeas corpus, que es una figura que ahora cambió la regulación post-dictadura justamente, es una figura que lo que busca es que una persona que está ilegítimamente presa se la libere. O, en el caso de la dictadura, lo que se hacía era pedir por el paradero de una persona, preguntar dónde estaba, dónde está esta persona, en qué lugar está detenida, si es que está detenida, y que aparezca el cuerpo. Había que tener coraje para presentarlo también, ¿no? Sí, porque la justicia que hacía, obviamente, muchas veces la justicia decretaba que las causas eran secreto de sumario, o sea que vos no podías verlas. Eso pasó hasta después de la dictadura. No aceptaba las querellas, o sea, la gente que iba como damnificada, y obviamente rechazaba de base los habeas corpus. Claro. Los jueces, como cuando le llegaban los habeas corpus, el juez lo que tiene que hacer que es preguntarle a los organismos, a la cárcel, o sea, al sistema penitenciario, a la policía, a las Fuerzas Armadas: che, ¿ustedes saben dónde está esta persona detenida? Obviamente les decían que no. No, yo no sé nada. Bueno, listo, se cerraba la investigación, se archivaba, la mierda, chao. Corta. Eso pasó durante toda la dictadura. La Corte avaló esto. Claro. De hecho, hasta la Corte dio vuelta decisiones en las que jueces valientemente decían: che, esta persona no debería estar presa. Y la Corte dijo: no, esta persona es un subversivo, así que tiene que estar detenido porque el poder político tiene esta decisión. Corta, también. Eso pasó también durante la dictadura. Incluso con un juez animándose, venía a la Corte y decía: no, de ninguna manera. Sí, señor, eso pasó. No jodas. Pero también pasó que alguna que otra vez la Corte... Hay un caso que encontré que me pareció tremendo para como visualizar que no solamente la Corte o el Poder Judicial en general funcionó como represor y como opresor, y también para legitimar en este caso, por ejemplo, las desapariciones. La Corte también funcionó, y el Poder Judicial en general, como un legitimador de que las Fuerzas Armadas eran, entre comillas, republicanas, que existía de cierta manera un Estado de Derecho, que los poderes más o menos que eran independientes. Por ejemplo, hubo un caso en el que la Corte, en un detenido, aceptó que estaba ilegalmente detenido y le dijo al Poder Judicial: che, tenés que investigar un poco acerca de estos desaparecidos porque no da más la situación. Claro. Básicamente les dijo eso. Claro. ¿Qué pasa? Uno pensaría: ay, bueno, buenísimo, la Corte está diciendo esto. El propio presidente de la Corte Suprema, que es un señor que se llama Gabrieli, que es el que les voy a hablar después un segundo, cuenta, después de que termina la dictadura, que Videla lee la sentencia adelante de otro presidente, el presidente anterior de la Corte Suprema, un tal Horacio Heredia, lee toda la sentencia y cuando termina le da la mano a este Heredia y le dice: lo felicito, tenemos justicia. O sea, ese es el nivel de cinismo que se manejaba. Tenemos justicia. Tenemos justicia. Es decir, claro, Videla, o sea, las Fuerzas Armadas le servía para capitalizar eso y hacerse... Era como un préstamo de legitimidad que la Corte le hacía. Bueno, cada tanto te tiro una para que parezca que estás un toque controlado y que nosotros somos un poco independientes. Para eso servía. De hecho, hay un caso que es muy conocido, que es el caso Timerman. Sí, claro. El caso de Jacobo Timerman, padre de Héctor Timerman. Así es. Que fue detenido, tenía el diario La Opinión, que fue también intervenido, y etcétera. Jacobo Timerman, perdón, me confundí con el hijo. Jacobo está detenido y la Corte dice: che, libérenlo a Jacobo. La Junta dice: ni en pedo, yo no lo voy a liberar, o sea, no voy a acatar esta orden. Hay un par de jueces de la Corte dicen: si no acatás, yo renuncio. Gabrieli, por ejemplo, fue uno, y Videla dijo eso: si no acatás, yo renuncio. Uno pensaría, bueno, querían mucho a Jacobo, entonces querían liberarlo, eran recompasivos, pero en realidad claramente no era eso lo que pasaba, sino que había presión internacional, en particular Estados Unidos, para liberar a Jacobo, en este caso, y la Junta sabían que si no lo liberaban y que si no hacían caso a esto, iban a tener problemas internacionales. Era una desaparición con mucha repercusión pública internacional. Sí, con mucha repercusión, y que iban a aislarse. Claro. Era un potencial peligro para el propio régimen. Entonces, esto también les servía. O sea, en este sentido, como que hubieron causas que fueron piolas a nivel, liberaron personas, pero que la dictadura, eso lo capitalizaba, las juntas militares, digamos. No lo hacían porque creían necesariamente que estaba bien liberar a Jacobo Timerman. De hecho, lo liberaron, pero lo obligaron a exiliarse. Sí, claro. Tampoco es que... Sí. Bueno,
La corte obviamente también funcionaba como un disciplinador de moralidad, todo el tiempo hablaban de que hablaban mucho en ese momento de la situación de familia irregular, que era si alguien estaba divorciado, separado o separado, divorciado, no me acuerdo qué otra figura más así, que es básicamente, no, esta situación de familia es irregular, ellos lo anotaban cuando detenían a alguien, entonces era un disciplinador de todo tipo, o sea, un disciplinador de legitimidad, era disciplinar porque eran opresivos, o sea, porque dejaban a la gente en cana, y además por la moral. Obviamente el colectivo LGBT, ni hablar de la represión que sufría. No, incluso ya en democracia todavía también, ¿no? Obvio, pero total. Sí. Hay algo que me pareció interesante cuando leí un poco de esto, es como que uno piensa a priori, bueno, todos los jueces entonces eran aliados de los milicos, que en un punto sí, porque a muchos los pusieron directamente ellos, pero también había funcionarios, obviamente había funcionarios que se jugaron a poder poner límites, eso pasó, no lo vamos a negar, pero también había funcionarios que, agarrando un poco el concepto de Hannah Arendt, de banalidad del mal, que eran como complacientes, o sea, que simplemente hacían lo que el trabajo les decía que tenían que hacer. Que los tipos lo que hacían era decir, esto es una burocracia, yo tengo que aplicar la ley, a mí me dicen que rechazo el habeas corpus, yo lo rechazo, me voy a mi casa a mirar Netflix, o sea, como si se por un tratara sueldo me voy. Claro, de papeles, ¿no? O sea, sin pensar en conscientemente la consecuencia de sus actos, que es algo que pasa mucho, realmente, como que uno a veces piensa, esta gente es mala, tenía una ideología, mucha gente odiaba a los comunistas, mucha gente que bancaba la dictadura, o sea, eso existía desde ya. Existe todavía hoy. Pero también había mucha gente que en realidad lo hacía por una cuestión de esto, de complacencia banal, de decir, este es mi laburo, yo, no sé, acato la ley y listo, estoy cumpliendo mi deber. Eso pasó mucho. En este sentido, me parece que, primero les quiero mostrar, lo prometido, que es que cuando yo investigué para esta columna, no encontré nada relativo a si se juzgaron, por lo menos a los jueces de la Corte Suprema. Entonces me pongo a investigar sobre, en particular, este tipo Gabrieli, que fue el presidente de la Corte entre el 78 y el 83, o sea, casi todo el periodo dictatorial, que no era un tipo, o sea, sí, ponenle que falló que lo liberen a Timerman, pero después el tipo decía que había que volver a los principios, reglas y valores compartidos, total, sanamente por la comunidad que habían sido abandonados, o sea, era ese tipo. Entonces estaba investigando, lo primero que me apareció no fue condena, proceso, me apareció esta noticia, no sé si Emi la tenés. La Nación. Acá está, La Nación. Este obituario precioso. Falleció el expresidente de la Corte Suprema. El de 2012 es prestigioso, lideró el Alto Tribunal de Justicia entre 1978 y 1983. Hombre de derecho concienzudo y puntilloso. Excelente. No, chicos, es muy poético. O sea, lo que escribe lo hace de una forma poética. Es un buen hombre que ha fallecido. Un prestigioso, basado en impecables antecedentes en la magistratura. Mirá vos, y nadie sabe quién es este tipo, ni quién fue. Claro. Qué impresionante. Pero aparte, ubicás que lo ponen, o sea, fue lideró el Alto Tribunal 1978-1983. Lo ponen. Pero ahí es todo un obituario tirándole, básicamente, La Nación, ¿no? legitimando la dictadura. Sí, real es lo único que encontré de este tipo, así como lo primero que encontré. No, es impresionante. En la misma nota aparte dice que Gabrieli mismo dice, a nosotros nos decían que éramos los jueces de la Junta y que éramos inconstitucionales. Y bueno, sí, no voy a negar que es así, dice. Él mismo lo dice. Claro, y sí. Es una cosa de locos. Bueno, entonces, como conclusión un poco en general el Poder Judicial no tuvo un juzgamiento como corresponde. Digo, en comparación a los milicos, que conocemos el juicio de la Junta. Algo similar a lo que ocurre con el Poder Económico y la pata civil, ¿no? Exacto. Lo que cuesta juzgar. Exacto, no encontré nada. O sea, hubo, por ejemplo, en 2015 una condena bastante grosa en Mendoza. En Mendoza, sí. Sí, a varios exfuncionarios judiciales por haber encubierto crímenes de lesa humanidad. Buscar mucho y en una provincia. Lo único que encontré. Claro. Si alguien me quiere mandar más, que me mande. Pero es una locura. Claro. Y el tipo el presidente de la Corte tiene un obituario en La Nación diciendo el prestigioso, concienzudo y fabuloso abogado. O sea, eso es lo que nos quedó. Es impresionante. Queda también en las últimas semanas la discusión, en algún momento asomó con la película 1985 y el rol de Estracera, ¿no? Que en un momento como que se lo cuestiona y enseguida se acomoda la historia, ¿no? Sí. Yo voy a admitir algo, que es que no vi la película. Estamos ante la primera y única argentina que no vio 1985. La banco, o sea, obviamente que le ganen los Oscar, obviamente me encanta seguro que me va a encantar. No, sentí que estaba como en un momento delicado a nivel
emocional, No y daba. dije, siento que me va a pegar mal, no sé. Pero Emi me trajo un corte que para mí es muy ilustrativo de lo que estábamos hablando, porque tiene que ver con esto, de qué hacían los jueces en ese momento, qué deberían haber hecho, y un poco para mí la reflexión es la de ahora, o sea, en el hoy, en la democracia, ¿qué creemos que deberían haber hecho los jueces en ese momento? Pues también es muy fácil de decirlo, pero obviamente que estaban signados por mucho miedo, por mucho terror, claro. por un montón de cosas que eran muy complejas, pero bueno. No los jueces ordinarios y demás, ¿no? Digo, los jueces de la Corte Suprema, el presidente Gabriel y de la Corte, no era un hombre con miedo. Era un hombre cómplice, ¿no? Obvio. Después, lo que vos decís, sí, claro, los jueces... Nada, los jueces que laburaban en la corte, ordinarios. en la justicia que llevó a la dictadura, muchos renunciaron, obviamente. Claro, claro. Otros se quedaron sin saber muy bien qué hacer. La verdad es que era una situación desde ya muy compleja. Yo creo que había lugar a poder... Sí, o sea, era una renuncia masiva hubiese sido genial. Hubiese como marcado un poco, tal vez, el No, está límite. claro. Sí. Pero bueno, era muy complicado desde ya y hubieron un par de jueces igual que se la jugaron y que hicieron cosas interesantes y que le marcaron línea o intentaron hacerlo y que también obviamente fueron perseguidos y que también, por suerte, lograron que mucha gente no sea detenida y que no sea torturada. Entonces, como esa contracara también es interesante. ¿Tenemos ese fragmento? Dale. Para charlar sobre esto, dale. Si vos escuchás el juicio hoy, parece que la ESMA era un club en donde los secuestrados se paseaban como si nada. Mira, Luis, si me voy a poner a llorar por cada testigo que se complica, por cada repregunta de los jueces, o por la presión que ponen los defensores, me tengo que retirar, dedicarme a otra cosa, porque ese es exactamente su trabajo. Y no es ganar el juicio, Julio. Ganarlo en la acusación, en la sentencia, ganarlo en la calle. ¿La calle qué calle? La Valle Paraná. No me trates. ¿Qué pasó? Tratá de entender cuál es el límite de nuestro trabajo, Luis. Los testigos son héroes y los tenemos que cuidar. Nosotros somos funcionarios del Poder Judicial, funcionarios. No nos involucramos con los testigos, no nos involucramos con los jueces, ni nos dejamos presionar. ¿Te quedó claro? Funcionarios. Vos sabés mejor que nadie que hay funcionarios que se lavan las manos y que se hicieron los boludos durante toda la dictadura. Se la tiró. No le gustó. Hacete la boluda, Bencha, hacete la boluda. Uy, colgó de vuelta el costo. ¿Quién se hizo el boludo, por ejemplo? Sabes perfectamente a lo que me refiero. No, no lo sé. ¿Me lo puedes explicar? Que ser funcionario no significa nada si uno no... No te vayas por las ramas. ¿De qué me estás hablando, Luis? Que hay que arriesgarse también siendo funcionario y no ser condescendiente. Yo no me arriesgo. Yo soy condescendiente. No estoy hablando de vos. Me acabas de decir que soy condescendiente. Que soy funcional al poder de turno y que me hice el boludo durante la dictadura. No dije eso, Julio. Estoy hablando de otra cosa. Estás a un centímetro de carpetearme con las desapariciones que no pude investigar, Moreno Campos. Estoy hablando de otra cosa, Estracera. No, no estás hablando de otra cosa. Sé perfectamente de qué estás hablando. ¿Qué pensás que hicimos durante la dictadura? ¿Llenarnos de guita? ¿Estar de joda en Punta del Este? ¿O disfrutar de los privilegios de formar parte de una familia patricia? Con un tío coronel. Y con una madre que va a misa con Videla. Yo no puedo responder por mi familia. Pero sí puedo responder por mí. ¿Por qué no te vas un poco a la mierda, Moreno Campos? ¿Por qué no te vas vos a la mierda, Estracera? Bueno. Yo Me también puedo fascina que responder por mí, ¿eh? se interpelen todo el tiempo con sus nombres. Sí. Estracera. Moreno Campos, sí. Por el apellido. Bueno, gran me manera, parece ilustrativo. Muy Chau. ilustrativo y gran manera de cerrar esta columna sobre el Poder Judicial durante la dictadura. Señorita Palacín, seguía en tono de la película, ¿no? Me gustó mucho tu columna, Colombati. Cami. Me gustó mucho. Gracias. Se habla muy poco de esto y en la Semana de la Memoria fue una gran oportunidad para hacerlo. Gracias, Cami. A vos. Cami Palacín, en El Hijo Creer.
En el CUI elegí el idioma que querés. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom de 2, 3 y 4 meses. Inscripción hasta el 21 de marzo. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Bueno, y llegamos al final, ya viene 3 estrellas, ya estamos en horario de 3 estrellas, pasaron 3 minutos de las 3 estrellas. Che, Cami, impresionante, la gente bancándote mucho, no la conocí, me pareció magnífica la columna, muy buena idea tuvieron. ¿Dónde la encontramos? Pasen las redes, porfa, dicen. ¿Cómo es? @CamiPalacín en Instagram, ¿no? ¿Así? En las historias de Instagram de Somos Gelatina, gente, ahí está todo.